Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Drácula's Place. Mi nombre es Enrique Palafox y les doy las más cordial de las bienvenidas. Pasen y dejen un poco de la felicidad que traen consigo. Es lo que nos dice siempre el Conde Drácula cuando lo venimos a visitar semana a semana. Así que bienvenidos sean a esta su casa. El día de hoy vamos a terminar ya con la serie de pequeños videos que teníamos de la biografía de Bram Stoker. Hoy es el último de los episodios y vamos a ver, bueno, todo lo que es precisamente lo que lo llevó a escribir esta gran novela que nos tiene aquí reunidos cada semana y que, ojo, en un mes empieza, ya lo notan en sus calendarios, empiecen a avisarle a la banda porque al rato empiezan, oye, ¿cómo lo puedo ver? Ahorita es cuando, ¿no? Porque Facebook es increíble la plataforma, pero la verdad es que posts viejos ya no te permite muy bien, entonces hay que agarrar la experiencia desde ahorita y bueno, pues ya viene, 3 de mayo, empezamos, quédate porque bueno, ahorita terminamos con el último video de la biografía de Bram Stoker, el hombre que escribió Drácula. Bienvenidos. Y bueno, finalmente terminamos con este gran libro, Algo en la sangre, publicado, ya habíamos dado créditos por Spop en España y que en verdad se lo recomiendo muchísimo, es un ejemplar precioso, ¿no? Digno de tener en su biblioteca. Ya se dieron cuenta que cambié a la estatua. Es algo nuevo, al final de cada video les voy a estar dando un dato curioso de cada uno de los personajes que tengo, de cada uno de los muñequitos que tengo, para que también no sea tan aburrido y monótono de nada más la vida de Bram Stoker o cosas muy clavadas. Pero bueno, vamos a estar platicando de todo. Bueno, finalmente el día de hoy cerramos con la biografía de Bram Stoker. Bram Stoker fue un escritor, digamos, podría ser que es prolífico, escribió una cantidad importante de libros, tanto novelas de ficción como libros de no ficción. Acuérdense que desde que era joven escribía él sus críticas de obras de teatro, más aparte escribió un libro cuando trabajaba en el castillo de Dublín. Entonces, bueno, era un tipo que le daba la pluma, ¿sabes? Entonces, finalmente eso lo llevó a conocer a Henry Irving, como ya lo habíamos platicado, y finalmente terminó en el teatro. El teatro es importante para la creación de Drácula porque, bueno, también Stoker a lo largo del tiempo tuvo una posición privilegiada. Ya habíamos dicho que estaba en el Centro Cultural de Londres, en un momento muy importante para la cultura inglesa. Entonces, bueno, él se encontraba en el ojo del huracán y lo supo aprovechar muy bien. Supo aprovechar sus viajes, sus conocidos y demás, y se dio para escribir. En el caso de Drácula es sumamente interesante porque hoy por hoy sabemos que se tomó 7 largos años en una investigación, ¿no? Que terminó también en la composición de la novela. Entonces es una novela que está sumamente bien documentada. Esto lo sabemos porque recientemente fueron publicadas las notas personales de Bram Stoker, en las cuales da pues nota de todo lo que de todo lo que él investigó, de sus inspiraciones y demás. Y bueno, eso ayuda a quitar mucho de los mitos que hay en torno a la creación de la figura del Conde Drácula. Bram Stoker, independientemente de si empezó su relato gracias o debido a una pesadilla, como normalmente se dice, de eso no hay una constancia, no hay nada escrito por él mismo, es más un mito popular en términos generales que algo realmente que haya funcionado. Sin embargo, sí hay registros muy precisos de todo lo que fue el proceso creativo que lo llevó a escribir Drácula. Fue una investigación muy profunda que la llevó particularmente en 2 lugares. Una de ellas es en el puerto de Whitby, en Inglaterra también, un poco hacia el norte de Londres. En el puerto de Whitby, ahí en unas vacaciones, hizo una de las investigaciones más profundas para la novela. Supo mucho de libros, ahorita vamos a hablar de ellos, y supo mucho de eventos, bueno, de libros en lo particular. El de Emily Gerard le llamó mucho la atención, que es The Land Beyond the Forest, ¿no? La tierra del otro lado del bosque, ¿no? Que eso es Transilvania. Silva y Vania. Silva es bosque, trans pues a través, ¿no? Entonces la tierra del otro lado del bosque es lo que significa Transilvania. Y bueno, de ese libro es que Stoker se roba un poquito la inspiración de Transilvania.
Originalmente Stoker había planteado, y queda constancia en sus notas, que el castillo del conde, que en ese entonces no tenía nombre, iba a estar en Estiria. ¿Por qué Estiria, que es en Austria? ¿Por qué Estiria? Porque ahí mismo se llevó a cabo la novela de Carmila, de Le Fanu. Drácula en lo particular tiene tres antecedentes literarios. Es primero el vampiro, ¿no?, de Polidori, ¿no?, que es precisamente este noble que llega a Inglaterra a revolucionar las cosas. Luego por el otro lado está Barney el vampiro, que fue una serialización que se llevó a cabo, ¿no?, muy importante en los Penny Dreadfuls famosos. Y finalmente Carmila de Le Fanu. Carmila básicamente es la hermana mayor de Drácula, y muchas de las cosas que suceden en Carmila, bueno, Stoker se la estaba robando para su Drácula. Entonces se había robado también Estiria. Sin embargo, en este libro que les comento de Emily Gerard, en La Tierra Más Allá del Bosque, él se encuentra precisamente con un mundo fantástico y se vuelve loco, ¿no? Porque Transilvania, en términos generales, y sigue siendo al día de hoy, es una tierra llena de supersticiones, llena de mitos y demás. Bueno, porque es un lugar bastante alejado, ¿no?, del resto de la comunidad europea, no es de difícil acceso, inclusive al día de hoy no es una de las rutas comerciales, ¿no? Entonces no es tan fácil llegar a Transilvania, y entonces, bueno, eso hacía que estuvieran un poco lejos. Luego hay una cantidad importante de supersticiones, ¿no? Porque, bueno, ahí entre las invasiones turcas que entraban a Europa, más los alemanes que también atacaban esa zona, había una mezcla importantísima de culturas y de creencias, y particularmente se desarrolla mucho la superstición. Y bueno, el vampirismo en Transilvania tiene particularmente un arraigo. Inclusive hace relativamente poco salió en los periódicos, ¿no?, de un hombre vampiro, ¿no?, que estaba muerto legalmente, pero bueno, seguía vivo. Entonces sigue inclusive Rumania dando de qué hablar en ese sentido. Fue ahí que Stoker se roba lo de Transilvania y quita lo de Estiria, ¿no? Entonces, sin embargo, el conde todavía no tenía nombre. El conde no era el conde Drácula. El conde Drácula viene mucho tiempo después. La investigación de Stoker se llevó a cabo durante 7 años. 7 años en libros, 7 años en sucesos, 7 años preguntando. Whitby, el puerto de Whitby, es sumamente importante porque si bien él estaba de vacaciones, ¿no?, ahí es donde él se volvió loco, y entonces se roba la locación que es precisamente donde es la llegada del conde Drácula. Acuérdense, en este barco que es el Demeter, ¿no?, que encalla, ¿no?, después de una tormenta. Bueno, pues eso se lo roba de un suceso real que pasó ahí mismo en el puerto de Whitby, ¿no?, donde un barco ruso, en este caso, sí era ruso, sí, en donde un barco ruso encalla también, y ese se llamaba el Dimitir. Entonces hay una coincidencia entre el Demeter y el Dimitir muy sencilla, ¿no? Entonces nada más eran cositas que se fue robando. Inclusive en la novela, como lo sabemos y lo vamos a ver pronto, ¿no?, se mencionan los nombres de las tumbas que están ahí abajo de la abadía de Whitby, y eso son cosas que Stoker se fue tomando nota, ¿no?, durante, insisto, 7 años investigando y creando a su personaje, ¿no? El otro lugar sumamente importante para la creación de Drácula es la Biblioteca de Londres. De hecho, hace relativamente poco, los mismos jefes de la biblioteca llevaron a cabo una investigación bien interesante, cruzando referencias entre los libros que había sacado Bram Stoker y las anotaciones que están ahí escritas, porque Stoker, bueno, al parecer rayó los libros e hizo sus anotaciones ahí con lápiz y demás. Y entonces hoy por hoy se tiene como muy claro cuáles son los libros que Stoker utilizó para la creación de su libro. Ahora, quiero dejar bien claro un punto. Esto es fundamental. Vlad Tepes, el príncipe valaco que vivió precisamente en Transilvania, no tiene absolutamente nada que ver con el conde Drácula, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver, ¿no?, cómo el cine ha ayudado a crear esta situación. La misma película que se llama Bram Stoker Drácula de Francis Ford Coppola, pues vincula las dos historias, ¿no? Tanto la de Vlad Tepes, que fue un príncipe rumano ahí cercano a Transilvania, y que fue ciertamente pues tremendo, ¿no? Porque él empalaba a sus víctimas, ¿no? Y era un tipo muy rudo, ¿no? Y la figura de el conde Drácula,
¿no? Este vampiro aristocrático que evidentemente tiene su castillo ahí en Transilvania. Pero ojo, no tiene nada que ver. Lo único que los vincula es el nombre. Y esta parte es increíble en Drácula, porque precisamente en su investigación Stoker se topa con el nombre de Drácula. Él no conocía la historia de Vlad, es más, nunca le interesó. Recordemos que todo es bibliográfico y en uno de los libros, precisamente de Emily Gerard, se topa con el nombre de Drácula. Y Drácula lo vuelve loco, ¿no? Y precisamente queda constancia en sus notas que se vuelve loco, inclusive lo escribe varias veces en sus notas como reflexionando a ver cómo sonaba. Conde Drácula se vuelve loco. Drácula significa el hijo del dragón, porque precisamente Vlad Tepes, que era el que portaba el nombre, ¿no? Era el hijo del dragón porque su papá pertenecía a la Orden del Dragón. Estos eran unos caballeros muy fieros. Entonces, en la época medieval, los dragones, bueno, pues son estas figuras míticas, muy poderosas, ¿no? Entonces, por eso se llaman los dragones. Y bueno, Drácula es Drácul y A, el hijo del dragón. Entonces, eso es lo que significa Drácula y eso le vuelve loco a Stoker y se lo roba literal. El libro se llamaba El no muerto, The Undead. Y justo antes de registrarlo ya para la publicación, está tachado el nombre de Undead y dice Drácula. Entonces, bueno, que quede bien claro, ¿no? La especulación de que el conde Drácula y Vlad Tepes son uno, es eso, solamente una especulación, ¿no? Que surge de una investigación en los años 70, que ya después hablaremos de ella, en donde dos investigadores empezaron a confundir un poquito las cosas y no se tenía particularmente las notas de Stoker para desmentir esta situación. Hasta hace relativamente poco, las notas se publicaron apenas en 2012, hace 7 años, ¿no? O sea, es absolutamente nada. Entonces, todo lo que es anterior a 2012, pues es muy cuestionable, sobre todo en los estudios, porque bueno, las notas de Stoker, hoy por hoy, es los que nos dejan muy claro cuál fue el proceso creativo. Entonces, finalmente, dejando claro ese punto, Stoker también vierte en Drácula para su creación de su personaje básicamente toda su vida. En realidad, la principal inspiración para el Drácula, el conde Drácula, es la vida misma de Stoker, ¿no? Porque se ven las historias de su infancia cuando su mamá le contaba, ¿no? Cuando él estaba en cama y le contaba acerca de los muertos que regresaban de las tumbas. Bueno, pues ahí está la clara influencia, ¿no? en el vampirismo. Luego, cuando él era abogado, ¿no? Que se sentía prisionero en este castillo, ¿no? Donde él trabajaba como un empleado del servicio público. Bueno, pues ahí tenemos a Jonathan Harker, ¿no? Hay un reflejo muy importante. Luego el teatro fue sumamente importante porque, insisto, lo llevó de viaje, ¿no? Y esos viajes, el organizar los viajes, pues se ve claramente en la novela, ¿no? Todo ese trabajo de logística, de contratar los trenes, de mandar telégrafos, era el trabajo diario de Stoker, entonces tiene una gran influencia. El mismo Henry Irving, y bueno, ya habíamos hablado del Mefistófeles, ¿no? Que es la creación de Drácula, no Vlad Tepes, es Mefistófeles como tal, ¿no? De Henry Irving. Entonces, bueno, este tipo de cosas están clarísimas en las notas, que por cierto es otro libro que les recomiendo muchísimo, ese sí no está en español, lo van a tener que conseguir en inglés, pero bueno, son las notas de Bram Stoker y literal queda clarísimo cuál es el proceso que lo llevó a cabo, ¿no? Entonces, este es un tema de 7 años, de 1890 a 1897 que publicó la novela. Drácula fue algo que Stoker tenía muy en claro, quería llevar al teatro, ¿no? Tan es así que 8 días antes de la publicación de la novela, él mismo hizo una adaptación teatral y una lectura del guión, ¿no? Que él había escrito, porque él quería que Henry Irving, su amigo, representara al conde Drácula, cosa que eso no sucedió, ¿no? Cuando se llevó a cabo esta lectura del guión, se cuenta que Henry Irving opinó al respecto y dijo que fue terrible, ¿no? Dreadful, una cosa pavorosa. Y claro, debió haber sido una cosa horrorosa porque, bueno, nada más era la lectura de un guión sin producción, sin nada, y bueno, se llevó a cabo más de 5 horas de lectura, entonces bueno, tediosa como pocas cosas, no se había hecho muy bien la adaptación, entonces bueno, por eso era terrible, pero en términos generales Stoker quería que fuera también una obra de teatro, pero bueno, finalmente ya como libro, ¿no? Lo publica como Drácula, ¿no? Con Archibald y Constable en 1897
y en mayo, el 26 de mayo es cuando se publica la novela. Y bueno, pues ahí es donde empieza un poquito la vida de este personaje que bueno, nos tiene aquí platicando. Hasta aquí la vida de Bram Stoker, ¿no? Porque bueno, ya a partir de la siguiente semana y empezaremos a hablar particularmente de la novela, ¿no? De Drácula, de la novela, del Conde y de la creación de este tipo de personajes que son increíbles. ¿Se acuerdan que tenía siempre una estatua? ¿No? Esa estatua siempre les pongo ahí el dónde conseguirla si alguien está interesado, pero se me ocurrió que ahora una sección aparte vamos a hablar de los juguetes, ¿no? que hay de Drácula. En lo particular es de mis favoritos, lo compré en Transilvania, también en uno de los viajes que hice. Este es completamente hecho a mano, me gusta muchísimo porque es eso, ¿no? Mezcla la tradición del folclore transilvano, todo muy místico, ¿no? Pero también con este tema de la comercialización y el cine, ¿no? Este es una amalgama de culturas, porque aquí estamos viendo un muñeco de madera que me encanta, que es sumamente artesanal, ¿no? Si lo pueden ver, hasta su ropita me parece sumamente bonita, ¿no? Es sumamente artesanal, pero está emulando al Conde Drácula del cine, particularmente a Bela Lugosi, ¿no? Lo vemos aquí con su copetín, lo vemos con esta elegancia, su capa, ¿no? Luego vamos a hablar de este cuellito porque tiene que ver con el teatro, ¿no? Porque de aquí lo colgaban y salía volando la capa y eso hacía el efecto de vampiros, ¿no? Entonces, este es el Drácula del cine, llevado a una artesanía transilvana. Entonces por eso es de mis figuras favoritas, porque bueno, es un sincretismo de Drácula en todos los sentidos, como el mismo Drácula lo es, ¿no? Entonces bueno, pues ojalá que les guste. Cada semana iré cambiando de juguete y les iré contando las historias de cada uno de ellos y cómo salieron, a ver si les parece interesante, ¿vale? Déjenme sus comentarios, por favor. Hoy terminamos con Bram Stoker. La semana que entra vienen cosas súper increíbles, porque acuérdense, estamos a un mes de empezar con la lectura en español más importante en tiempo real de la novela de Drácula. Eso no es poca cosa, nos deberíamos de meter al récord Guinness. ¿Qué opinan? ¿Sacamos un Guinness? ¿No? De la lectura en tiempo real más importante en idioma español de la novela de Drácula. ¡Ah, ideas! ¿No? Estaría padre. A ver si rompemos ese récord. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos vemos por aquí la semana que entra. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Saludos.